Buenos días amigos. Desde la distancia les voy a hablar de los fosfágenos, les voy a hacer un resumen de lo que es este sistema. Primero vamos a entender unas generalidades. Lo primero es que vamos a hacer como una relación para entender una relación directa, más o menos así por decirlo así, de lo que es el sistema de la vía metabólica de los fosfágenos. Entonces traigo un ejemplo. Vamos a hacer una comparación. Hagan de cuenta que hay tres tipos de motores. Cada motor necesita un combustible diferente. Entonces, los motores de los carros hacen una combustión interna y a su vez entonces generan energía. Para este caso vamos a entender que las células de todo nuestro organismo necesitan energía, pero la van a producir por tres tipos de vías: anaeróbica láctica y aeróbica. Y vamos a entender que cada una de ellas tiene una fuente o un combustible. Entonces, para la primera anaeróbica el combustible son los fosfágenos, para la segunda será entonces la glucosa a través de la glucólisis, y como tercero pues la parte aeróbica será con oxígeno. A nosotros nos correspondió la parte de los fosfágenos. Yo les voy a hacer un resumen más o menos de lo que ya mis compañeros hablaron. Entonces vamos a entender que es el ATP, la molécula esencial que a través de ella el cuerpo genera energía. A través de la ingesta nosotros adquirimos ciertos tipos de nutrientes, pero el organismo no es capaz de hacer que esos nutrientes pasen a ser combustible directo de nuestro organismo. Entonces, a través de unos procesos de degradación, gracias a unas enzimas, el cuerpo es capaz de degradar esa ingesta en combustible. A nosotros nos tocan los fosfágenos, y entonces vamos a entender primero qué son los fosfágenos. Los fosfágenos entonces es una fuente de combustible para la vía metabólica anaeróbica a láctica. Entendiendo esto, vamos a ver cómo son los fosfágenos. Los fosfágenos se basan de tres componentes. Primero, una base nitrogenada o adenina. Segundo, una ribosa. Y por tercero, un grupo de 3 fosfatos. Esto me genera el ATP. Entonces, ¿cómo se da esa degradación del ATP y para qué se usa el ATP en el cuerpo? Pues entonces vamos a entender que el ATP en el cuerpo se va a utilizar no solo para la contracción muscular, sino que además de eso, pues entonces nos va a ayudar a la digestión, a la transmisión nerviosa, a la circulación, a la secreción glandular, a la construcción de nuevos tejidos, al mantenimiento térmico y a la síntesis de todas las moléculas del organismo. Entonces sabemos pues que el ATP no solo nos va a servir para la contracción muscular, sino que también a través de esos procesos intra y extracelulares se gasta energía, y esa energía va a ser a través del ATP. Entonces, ¿cómo funciona esto? En los primeros de 0 a 5 segundos, cuando uno realiza vamos a hablar ya de la contracción muscular como tal para llevar este ejercicio al deporte. Entonces, en los primeros 5 segundos, el ATP en presencia de agua y con una reacción enzimática que es la ATPasa, se degrada en ADP más un fósforo inorgánico y libera energía. ¿Qué pasa con esta liberación de energía? Cuando uno empieza a hacer la activación muscular, uno empieza a sudar, pero esa sudoración es producto de que esta energía que es liberada y que no es utilizada para la contracción muscular se convierte en calor, energía calórica. Por ende, la temperatura del cuerpo aumenta. Pero entonces, para la homeostasis del cuerpo, el cuerpo empieza a sudar y empieza a regular. Entonces, eso es un efecto inmediato del aumento de la temperatura gracias a la energía calórica liberada de esta reacción. Entonces, la enzima ATPasa, ya sabemos que una enzima es un catalizador que acelera una reacción,
llega a la molécula. Bueno, vamos a entender primero, acá en este recuadro, que la célula está en el núcleo, ¿cierto? Y las organelas. Entonces, todo este líquido acuoso que se encuentra rodeando todas las organelas es el citosol. Y que el citosol más las organelas conforman el citoplasma. Entonces, en el citosol hay fosfocreatina y también hay ATP. El ATP es el primero que se gasta y es un nivel en una escala. El ATP es esto, la fosfocreatina es esto, la glucosa y la glucogénesis, ¿cierto? Entonces, el ATP es una reserva de energía, pero muy poca. La fosfocreatina es un poco más elevada que el ATP, y así en este orden. Esto es como una cantidad ilimitada, puesto que es a través del oxígeno que se convierte en energía. Pero a lo que vamos es que en el citosol es donde se halla la fosfocreatina y el ATP. Entonces, cuando el cuerpo gasta ATP es porque esta enzima ATPasa hace que en la hidrólisis del ATP se convierta en adenosindifosfato, o sea que esta ATPasa rompe este enlace de la molécula por acá. Esto es un enlace de alta energía. Entonces este fósforo inorgánico queda aislado acá, ¿cierto? Entonces por eso es que podemos decir que se genera ADP más fósforo inorgánico y libera energía. ¿A qué vamos con todo eso? A que una vez esta reacción se da, ADP, tenemos que hay una resíntesis inmediata para convertirse otra vez en ATP. Ya entendimos dónde está ubicada en la célula, ¿cierto? Entonces, tenemos que el ATP va a ser un círculo convirtiéndose en ADP, y entonces aquí es donde entra la fosfocreatina. La fosfocreatina es también una base nitrogenada con un enlace de alta energía, que gracias a la creatincinasa, una enzima que lo que hace es venir y destruir este enlace y separar este fósforo. Entonces aquí tenemos la fosfocreatina, separa el fósforo, y entonces en esta ADP sometido a la creatincinasa me va a generar, perdón, estoy hablando de la fosfocreatina. Cuando la creatincinasa llega y rompe este enlace, me forma creatina más fósforo inorgánico y un poco de agua y un poco de energía. Pero entonces aquí lo que nos interesa es este fósforo que queda libre. Entonces miren lo que va a pasar. Aquí tenemos problemas para ahorrar. Eso se soluciona casi que inmediato. Son efectos técnicos que no haya tenido en cuenta, pero una vez ya hecho, hay que hacerlo. Bueno, tenemos así. Entonces tenemos que el ADP, en presencia de la creatincinasa, me genera creatina y fósforo, y agua y un poco de energía.
Entonces, y el ATP me genera, en presencia de la ATPasa, ADP. Entonces, ¿qué va a pasar con este ADP? Que más este fósforo me va a generar otra vez ATP. O sea, que el ATP que se degrada en cuestión de milisegundos genera ADP. Pero en esa resíntesis sale el fósforo de aquí de la fosfocreatina y se pega al ADP y vuelve y me forma ATP. Entonces esto es un círculo entre ATP, ADP y fosfocreatina en este sentido. ¿Cierto? Es un círculo, un ciclo, una resíntesis del ATP inmediato. Entonces, como habíamos visto que la fosfocreatina tiene unos niveles, agotables, ¿cierto? Ella se va agotando. Entonces, ¿qué pasa? Que el ATP se va gastando. El ATP se va gastando, ¿cierto? Pero entre la fosfocreatina y cede su fósforo, y entonces hay una resíntesis. Pero esta fosfocreatina va disminuyendo. En la medida en que esta fosfocreatina se disminuya, el ATP también disminuye. Y es cuando se acaba esta fuente, se acaba este combustible y empieza el cuerpo a generar, o a través de otras vías metabólicas, empieza a generar más ATP. Pero entonces ya no va a ser gracias a la fosfocreatina, sino que va a ser generado por la glucólisis o en su defecto la glucogénesis. Depende del estímulo y depende de la duración del estímulo, ¿cierto? Bueno, más o menos entendimos esa partecita. Bueno, ahora, ¿qué funciones cumple esto dentro del cuerpo? Ya lo habíamos dicho, que no solo la contracción muscular, sino además procesos extracelulares, intercambio de nutrientes, mantener la temperatura del cuerpo, la secreción glandular. La secreción glandular hablo pues de la activación de las glándulas hormonales a través del páncreas, hígado, etc. Bueno, acabamos de ver cómo funciona y cómo es su resíntesis, ¿cierto? Que es un ciclo. Y el tiempo de trabajo, entonces vamos a decir que esto está más o menos calculado entre los 0 y 5 u 8 segundos, dependiendo del autor, ¿cierto? Entre 0, 5 u 8 segundos va a depender mucho del autor eso. Pero en este tiempo inicial se cree que el gasto energético es esencialmente de la fosfocreatina. Entonces, tenemos que más o menos que de 0 a 1,3 en un porcentaje de utilización, el 81,8% va a ser gracias a la fosfocreatina, y que el restante 12,2% lo va a aportar el glucógeno. Entonces vamos a ver cómo va a disminuir eso dependiendo del tiempo. Dependiendo del tiempo, vamos a ver que, por ejemplo, de 1,5 a 2,5, el porcentaje de fosfocreatina que va a hacer parte de esta reacción va a ser como el 63%, y que el 37% va a ser glucógeno, y que entre el 2,5 y 5 es más o menos el 55,5%
que va a aportar el fósforo y el 45,5 lo va a aportar el glucógeno. Entre el 10 y el 20, el 44,5% lo aporta la fosfocreatina y el 55,5% lo aporta el glucógeno. Y que de 10 a 20, me equivoqué, esto es de 0 a 10 en general, o de 5 a 10. Y que de 10 a 20, el 37,5% lo aporta la fosfocreatina y el 62,5% lo aporta el glucógeno. Y de 20 a 30, entonces ya la participación de la fosfocreatina es mínima y la del glucógeno es máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más segundos pasen, el porcentaje de fosfocreatina que se va a utilizar es menor. ¿Por qué? Porque la reserva energética se acaba. Recordemos que la creatina es una molécula que se halla en un 90% en el músculo esquelético, allá en la miofibrilla, que más o menos el 40% de esa fosfocreatina es dada por la ingesta y el 60% es una generación, una génesis del cuerpo mismo. Entonces vemos que a medida que aumenta el tiempo, disminuye el porcentaje en la participación de la fosfocreatina en el proceso de generación de energía. Esto es un proceso que no necesita oxígeno, puesto que se da dentro del citoplasma y esa resíntesis es dentro del citoplasma, ¿cierto? Allá entonces no necesita el oxígeno, a diferencia de el proceso de la glucólisis y de la fosforilación oxidativa, que necesita de la mitocondria y ese proceso en el ciclo de Krebs para que esto se genere y este proceso de los fosfágenos no genera residuos, porque ya vimos que es un círculo un círculo y una resíntesis inmediata entre el ATP, ADP y la fosfocreatina, que se acaba, ese círculo se agota cuando la reserva de fosfocreatina se agota del todo. Sabemos entonces que la energía que suministra es una potencia alta, que el ATP producido es inmediato, es una cantidad de minimoles, pero con ese dato de pronto nos llegamos a enredar, que el porcentaje de la resíntesis más o menos es esto a través de lo que pasa el tiempo, que la velocidad es muy alta, casi que instantánea, estamos hablando de milisegundos de reacción, que no hay sustancias residuales y que el tiempo de recuperación va determinado, depende de la entrenabilidad del sujeto, pero más o menos entre 2 a 3 minutos se cree que una persona puede generar otra vez una cantidad necesaria de fosfocreatina para volver a hacer otro estímulo de alta intensidad. Bueno, compañeros, pues eso fue como un resumen más o menos de lo que se habló, lo que los otros compañeros acabaron de decir de todo el sistema. Espero que desde la distancia hayan comprendido un poco más y que este resumen les haya quedado claro. Siendo más, pues nos vemos en clase el lunes. Feliz fin de semana.